Waramer. Saiyan adoptado por el Rey Lobo. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 51. A primera vista, cualquiera habría pensado que un Saibaman era simplemente otro gruñidor, de apenas 1,4 metros de altura, escuálido hasta el extremo. Su cabeza era enorme y verde, sus extremidades cortas y rechonchas, y no importaba cómo lo miraras, no parecía intimidante en lo más mínimo. Si un marine espacial común y corriente se topara con estas pequeñas criaturas, su primer instinto probablemente habría sido dispararle un volter sin pensarlo dos veces. Tiene un poder de combate de 1300. Y con el apoyo de Ki, incluso podría oponerte resistencia, explicó Axis. Con Ki, un Saibaman podía volar y moverse a una velocidad increíble, tan rápida que el ojo humano apenas podía seguirla. Podía disparar ráfagas de energía y, de un solo disparo, destruir un satélite. Estas eran habilidades estándar. Además de eso, los Saibamen tenían otro truco, podían escupir un poderoso ácido corrosivo desde sus cabezas. Lo más letal de todo fue su ataque de autodestrucción. Según los cálculos de Axis, un Saibaman con un poder de combate de 1300 podría herir gravemente, o incluso matar directamente, incluso a un primarca si fuera alcanzado por la explosión. Axis, después de respirar profundamente, dijo: Papá, este pequeño es todo tuyo. Dada la fuerza de combate actual de Rus, el Saibaman no se habría atrevido a resistirse. Incluso sin Ki, el poder de Rus como primarca, combinado con su armadura de Terminator, hizo que someter a un Saibaman fuera casi ridículamente fácil. Axis incluso se tomó el tiempo para mejorar aún más a Rus, usando su propio Ki para impulsarlo a un nivel completamente nuevo. ¿Qué se supone que haga con este pequeño monstruo? No puedo llevarlo a la batalla, se quejó Rus. La criatura verde no era apta para pelear con ella. Parecía más bien una abominación alienígena, apenas calificable como abhumano o mutante. No te lo daré para que luches. El Ki puede mejorar las habilidades físicas de una persona. ¿Podrías usar el Ki de este pequeño para fortalecer a los guerreros de tu manada de lobos?, dijo Axis. Supongo que es posible, pero mis hijos probablemente sentirían repulsión por una criatura tan extraña, y mucho menos aceptarían su poder. Incluso podrían considerarlo una blasfemia, respondió Rus. Entonces cultivemos otro, algo más parecido a un abhumano o un mutante. Eso debería funcionar, ¿verdad?, sugirió Axis. Las semillas de Saibaman eran increíblemente versátiles. Cuando los Saiyajin los descubrieron por primera vez, los Saibamen en ese planeta tenían un poder de combate promedio de poco más de 100. Más tarde, los Saiyajin trajeron de regreso a los Saibamen y los entregaron a científicos extraterrestres para su posterior cultivo e investigación. Después de un cuidado y una crianza meticulosos, finalmente produjeron Saibamen con un poder de combate que alcanza los 1200. Si un Saibaman nativo hubiera comenzado con tanta fuerza, toda su especie habría sido aterradora, quizás incluso más que los orcos, dada su increíble tasa de reproducción. Si un Saibaman no muriera en batalla, florecería como una planta después de 10 años. Luego daría semillas, y siempre que esas semillas cayeran en el suelo y encontraran agua, un nuevo Saibaman brotaría del suelo. Y había aún más formas de jugar con Saibaman. En el último anime de Dragon Ball Heroes Big Demon Saga, las semillas de Saibaman regresaron y se mostraron nuevos usos creativos. Al combinar las semillas con partes de las células de Majin Buu, Marva logró cultivar dos Majin Saibamen increíblemente poderosos, uno llamado Majin Kuro y Majin Duu. Uno era gordo, el otro delgado, un claro homenaje a las diferentes formas de Majin Buu. Ambos demostraron ser poderosos en combate. El Majin gordo, después de ver a Goku transformarse en Super Saiyan 3, incluso logró transformarse en una variante única de Super Saiyan 3 con mimetismo, aunque duró poco. Incluso el Majin más débil y delgado tuvo que conformarse con un Super Saiyan por un tiempo. Incluso hubo versiones mejoradas del sustrato para plantar. El universo de Waramer contaba con el infame mundo de Katachan. En ese planeta, tanto las plantas como los animales eran feroces hasta el extremo, lo que les valió el apodo de demonios de Katachan. Si llevara semillas de Saibaman a Katachan y las plantara allí, ¿cuán poderosos serían los Saibaman resultantes?
El Eje no tenía idea de si el Imperio ya había descubierto Catachan, después de todo, todavía era temprano en la Gran Cruzada. Muchos mundos imperiales permanecieron sin descubrir. Axis solo recordaba que el planeta se encontraba en algún lugar dentro del Segmentum Ultima, pero no tenía idea de las coordenadas exactas. Quizás podría probar otros métodos para cultivar Saibamen, como añadir la sangre de otras formas de vida poderosas. El universo de Waramer no escaseaba. Ciertos orcos, eldars e incluso tiránidos. ¿Y qué tal la sangre de un primarca? Axis entrecerró los ojos y miró a su padre, que estaba convenientemente cerca. Usar la sangre de un primarca para cultivar Saibamen, eso sí que sonaba prometedor. Mocoso, estás tramando algo, ¿verdad? Rus lo miró con los ojos entrecerrados. Ejem, mi querido padre, todo esto lo hago por ti. ¿Qué te parecería donar un poco de tu sangre? Sonrió Axis. ¿Para qué quieres mi sangre? Estos Saibamen pueden absorber la sangre de otras especies para evolucionar, explicó Axis. Los Saibamen eran extremadamente útiles, pero tenían pros y contras. Se reproducían rápidamente, si se criaban demasiados, ni siquiera los Saiyajin podían mantenerlos bajo control. Por eso su número siempre estaba estrictamente restringido. Un guerrero de élite nunca llevaría más de 10 Saibamen a la batalla. Si no se les conseguía más, podrían rebelarse si no se les controlaba. Ya entiendo. ¿Cuánto necesitas? ¿Un tazón entero? Preguntó Rus. Con una docena de mililitros basta. No hace falta tanta cantidad, respondió Axis. Rus asintió. Comenzaron la segunda ronda de siembra. Esta vez, Axis enterró la semilla mucho más profundamente, casi hasta el fondo de la maceta. Rus se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre se derramara generosamente sobre la semilla. Axis lo cubrió rápidamente, agarró una jarra grande de solución nutritiva de alto grado y lo vertió todo encima. Luego presionó la palma de su mano contra el suelo y comenzó a canalizar ki hacia la semilla. De inmediato, Axis pudo notar que esta semilla estaba absorbiendo mucho más ki que la anterior, al menos 10 veces más. Después de absorber todo ese ki, la semilla finalmente comenzó a brotar. Un minuto después, un violento temblor sacudió la enorme olla, que luego explotó con un estruendo ensordecedor. Axis inmediatamente sintió una poderosa firma de ki. Rápidamente formó una barrera verde de ki para evitar que la conmoción se extendiera más allá de la habitación. Cuando el humo se disipó, apareció ante ellos una figura humanoide, de 2 metros de altura, con piel verde pálido, orejas puntiagudas, cabeza redonda y una peculiar apariencia alienígena. Después de absorber la sangre del primarca, este Saibaman heredó muchos rasgos humanos. Aparte de ser verde, tener orejas puntiagudas y carecer de órganos reproductivos, era casi indistinguible de un humano. Podrías fácilmente llamarlo un abhumano. Papá. Gritó la criatura. Capítulo extra cada 100 piedras de poder. Ese discurso tomó por sorpresa tanto a Axis como a Rus. ¿El Saibaman ya había aprendido a hablar tan rápido? Pero de nuevo, no fue demasiado sorprendente. Incluso en Dragon Ball, los Saibamen podían entender las órdenes de Vegeta justo después de nacer, y en la serie original, criaturas como Kimball y Drum podían hablar justo después de nacer. Axis, ¿te está llamando? Rus se giró hacia Axis y le preguntó. No, te está llamando, dijo Axis encogiéndose de hombros. Solo proporcioné un poco de ki. El verdadero material genético vino de ti. Axis le dio un golpecito al explorador en sus gafas. Bip, bip, bip. Poder de combate. 5000. Axis abrió los ojos de par en par. Un poder de combate de 5000. Incluso entre los Saiyajin, eso contaba como un guerrero de nivel medio. El potencial aquí era enorme. El recién nacido Saibaman corrió rápidamente hacia el Rey Lobo y se inclinó profundamente, llamándolo alegremente papá. A Rus se le cayó la mandíbula. Miró a Axis, luego volvió a mirar al alegre e infantil humanoide verde que estaba frente a él. Este método de nacimiento era igualito al de un orco. Crecido de la tierra, con piel verde, el parecido era simplemente asombroso. Rus no pudo evitar preguntarse. ¿Había alguna conexión entre estas criaturas verdes y los orcos? Sin embargo, en el fondo, Rus sentía un vínculo inexplicable con este ser único, muy parecido a la conexión que sentía con sus otros hijos. Fue una sensación vaga e indescriptible.
Axis, así que he conseguido otra descendencia genética, y una bastante alienígena, además. Exclamó Rush. Este Saibaman especial creció de tu sangre. Al menos la mitad de sus genes provienen de ti, mientras que la otra mitad son Saibaman puros, explicó Axis. En rigor, es tu hijo genético. Según las leyes del nuevo imperio, se le considera un abumano. Y mira su poder, 5000, y puede usar ki. Honestamente, incluso con tu servoarmadura, es posible que no puedas vencerlo. La amplificación del ki fue simplemente demasiado grande. Con un nivel de poder de 5000, no podría destruir el núcleo de un planeta, pero arrasar un continente entero no sería un problema. Está bien entonces. Rush suspiró y extendió la mano para acariciar la cabeza del Saibaman. Según las leyes imperiales actuales, este tipo verde realmente contaba como un abumano. Al menos era mejor que esos tipos mutantes, sin 4 brazos, sin cuernos o antenas extraños y, lo más importante, un cráneo adecuadamente redondeado. El Saibaman sonrió felizmente, exponiendo 4 grandes colmillos, igual que los otros niños de Rush. Te daremos un nombre. De ahora en adelante, te llamarás Duo, dijo Axis. Sí, maestro. Soy Duo. Duo se giró y se dirigió a Axis. Su padre había proporcionado el material genético, pero Axis fue quien le dio vida a través del ki. Su vínculo con Axis era profundo. Axis, lo tendré conmigo y fingirá ser un abumano más. En el futuro, usaré su ki para fortalecer a mis propios hijos, dijo Rush. Esto era definitivamente un corte por encima de esa pequeña criatura verde y flacucha de antes. Axis simplemente le dirigió a Rush una mirada cómplice. Rush captó el mensaje de inmediato y ordenó a los 2 Saibamen recién nacidos que permanecieran en la habitación y no salieran. Luego él y Axis se retiraron a otra cámara para tener una conversación privada. Axis, ¿necesitas algo? Preguntó Rush. Está bien que mantengas al primer Saibaman a tu lado. Mientras estés ahí, no se atreverá a actuar fuera de lugar. Pero el segundo debe quedarse conmigo, al menos siempre que esté entre los lobos espaciales. Si quieres usar su ki para fortalecer a tus tropas, está bien mientras esté cerca, pero no puedo permitir que estés solo con él, dijo Axis. Axis, ¿quieres decir que estas cosas podrían no escucharme? Preguntó Rush. Recordó lo que Axis le había dicho antes sobre los Saibamen, ellos obedecen las órdenes de la persona más fuerte presente, incluso si se les ordena autodestruirse. Pero si son más fuertes que tú, podrían rebelarse. Así es. El segundo Saibaman es extremadamente poderoso, mucho más fuerte que tú, tal vez incluso con tu servoarmadura. Un solo golpe es como una ráfaga de cañonazo. Su onda expansiva podría destruir un titán en un instante. Los números no significan nada frente a él, dijo Axis. Un poder de combate de 5000 realmente era aterrador. Rush asintió ante esto. Después de pasar casi 2 años con Axis y todos sus combates de entrenamiento, sabía de primera mano lo destructivo que podía ser el ki. Pero algunas cosas no estaban tan claras. Entiendo lo que te preocupa, Axis. Pero incluso si no estás allí, Duo seguirá obedeciendo mis órdenes. Hay un vínculo muy especial entre nosotros. Puedo sentirlo, él nunca me haría daño, dijo Rush con seguridad. ¿Un vínculo especial? ¿Qué tipo de vínculo? Es una especie de conexión única, como la que tengo con mis otros hijos. De hecho, Duo también compartía una conexión con Axis. Pero Axis aún no entendía lo que realmente significaba. Un misterioso vínculo entre niños, ¿podría ser algún tipo de vínculo a través de la disformidad entre Rush y Duo? ¡Qué extraño! La disformidad en el universo de Warhammer era realmente única. Si ese es el caso, ¿podría haber algún tipo de vínculo warp entre él y Duo también? Tal vez porque su propia alma era demasiado débil, tan insignificante dentro de la disformidad que no podía sentirla en absoluto. Creo que será mejor que observemos un rato. Me mantendré oculto y vigilaré desde las sombras la próxima vez que estés a solas con él. Veamos cómo se comporta, dijo Axis. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Entonces, ¿cuál es tu plan para la batalla de mañana contra el segundo primarca? Preguntó Rush. Aún quedaban casi 60.000 astartes en ese planeta. No era una fuerza fácil de controlar. La pelea de mañana será difícil. Seremos solo nosotros 2 y esos 2 de adentro, 4 en total.
De esa manera podrán experimentar el verdadero poder del ki de primera mano y minimizaremos las bajas entre los lobos espaciales, dijo Axis. La segunda legión tenía 60.000 astartes, más otros 80.000 de los lobos espaciales, más de 100.000 marines espaciales en total. Si esos números comenzaran a pelear, las pérdidas serían enormes. Así que, si se pudiera evitar una batalla campal, se debería evitar. Bien. Iremos los cuatro, coincidió Rus. Tampoco quería que los lobos espaciales sufrieran grandes pérdidas. Capítulo extra cada 100 piedras de poder. Aprendí a pilotar una nave de desembarco en la Sagrada Tierra. Vámonos ya. Dijo Axis. No había momento como el presente. Siendo así, partieron durante la noche, decididos a resolver las cosas antes del amanecer. Ante un poder abrumador, simplemente no había necesidad de planes elaborados ni estrategias inteligentes. Simplemente aplasta todo lo que encuentres en tu camino. Jaja. Qué impaciente estás, mi cachorrito. Pero estoy dispuesto a unirme a ti en esta pequeña travesura, dijo Rus con una carcajada. No fue mala idea actuar esta noche. Por lo menos, los dos Saibamen no quedarían expuestos. Estos dos seguirían siendo un secreto de la manada de lobos, al igual que el dicho de Fenris: no hay lobos en Fenris, y los niños convirtiéndose en hombres lobo eran secretos. Algunas cosas debían mantenerse en secreto para siempre. Esa noche, muchos dentro de los lobos espaciales discutieron sobre Axis. Algunos ni siquiera lo habían conocido. Pero la mayoría de los lobos espaciales nacidos en Fenrisia sabían exactamente quién era Axis, superado solo por el propio Rus, el más poderoso entre ellos. Todos los lobos espaciales nacidos en Fenrisia se regocijaron con el regreso de Axis. Por fin los hijos del lobo volvieron a estar completos. Sin embargo, los lobos espaciales reclutados en la Sagrada Tierra u otros mundos no estaban tan entusiasmados. De hecho, algunos se opusieron rotundamente. Creían que Axis no era hijo del rey lobo Rus, que no le habían implantado la semilla genética y que no era un auténtico Astartes. Era uno de los custodios del emperador. Para ellos, él tenía poco que ver con la manada de lobos, y eventualmente regresaría a la Sagrada Tierra para servir al emperador. Debido a esto, los lobos espaciales se dividieron en dos bandos y discutieron sin cesar. La facción fenrisiana insistió en que Axis era un lobo espacial de pies a cabeza, el hijo adoptivo de Rus. Los demás se negaron a aceptarlo. Axis no era su hermano de batalla, no era un Astartes y no tenía la semilla genética del padre lobo. Axis es hijo del padre lobo. Fue acogido por él, según la tradición fenrisiana, lo que lo convierte en nuestro hermano. Es mejor dejar atrás esa tradición bárbara. Para los estándares de nuestro mundo, no es nuestro hermano en absoluto. No tiene la semilla genética del rey lobo. No es nuestro hermano. Axis es nuestro hermano reconocido. Es hijo de Fenris. Idiotas. Sois unos bárbaros. ¿Quieres pelear por esto? Vamos. Resolvamos esto al estilo fenrisiano. Gritó un guerrero fenrisiano, rugiendo de ira. Mientras los lobos espaciales estaban enfrascados en una acalorada discusión, el rey lobo Rus ya había llevado a Axis y a los dos Saibamen a bordo de una pequeña nave de desembarco, rumbo al planeta de abajo. Después de una hora de viaje, Axis pilotó la cápsula de desembarco hasta la superficie del planeta. El mundo estaba quieto y sin vida. Todos los humanos habían sido masacrados y los Astartes de la Segunda Legión se habían dividido en dos facciones. La mayoría de ellos, bajo el liderazgo del segundo primarca, habían sufrido una aterradora modificación genética por parte de Rangda, convirtiéndose en abominaciones retorcidas. El otro grupo, quizá unos pocos cientos como máximo, aún resistía en el planeta, aferrándose desesperadamente a su cordura. Habían resistido la influencia corruptora de la semilla genética, negándose a seguir a su primarca en la rebelión y en su lugar habían elegido la lealtad al emperador. Fueron ellos quienes informaron al imperio de la traición de toda la legión y también del primarca. Con razón el emperador quería purgar la segunda legión. La influencia de la semilla genética es demasiado peligrosa, comentó Axis. Estos son guerreros leales. Quiero protegerlos, dijo Rus, conteniendo un suspiro. Su semilla genética ya está contaminada. Podrían convertirse en traidores en cualquier momento, respondió Axis. La producción a pequeña escala de esa cápsula médica suya ya ha comenzado.
Quizás, solo quizás, podamos extraer todas las semillas genéticas de sus diversos órganos modificados, cavidades torácicas y glándulas tiroides, dijo Rus. Luego las reemplazaré con semillas genéticas de lobo espacial, y se convertirán en mis hijos. Con la cápsula médica, debería ser posible. La semilla genética de la tiroides podría ser extraída cada 5 años, mientras que la del pecho solo podría extraerse en caso de muerte. Pero con la unidad médica, las cosas ahora eran diferentes. De hecho, incluso sin la cápsula fue posible, solo que con una tasa de mortalidad mucho mayor. Entiendo. Están atrapados en un lugar, lo presiento. Tendré cuidado de no herirlos demasiado al atacar, respondió Axis. Con eso, flotó en el aire, elevándose lentamente más y más alto. Los dos Saibamen flanquearon a Rus, levantándolo y llevándolo al cielo. Eje, ¿qué estás planeando? Preguntó Rus. Hay un movimiento que siempre quise probar, dijo Axis, levantando la palma de la mano por encima de su cabeza mientras comenzaba a reunir su ki. Un brillante orbe blanco de energía se formó en su mano. Se decía que cuando un Super Saiyan legendario peleaba, su ki estallaba sin cesar desde su cuerpo, aumentando y desbordándose hasta volverse incontrolable. Por eso, cada vez que peleaba, tenía que controlar su fuerza cuidadosamente. Durante los 2 meses que pasó en la nave, Axis había estado entrenando para dominar su ki, con la ayuda de los custodios que viajaban con él. Los fortalecía con ki todos los días, realmente era una forma de entrenar su propio control. Ahora, Axis planeó utilizar una técnica que alguna vez utilizó Majin Buu. La brillante esfera de ki blanca en su mano se convirtió en un orbe enorme, tan brillante como un sol en miniatura. ¿Qué es eso? Mira con atención, anciano. Con este solo movimiento, voy a aniquilar a la mitad de los astartes del planeta, dijo Axis, con una sonrisa maliciosa en las comisuras de los labios. Desde el orbe brillante, innumerables rayos de luz salieron disparados, atravesando el planeta de abajo. Axis usó su ki para sentir todo dentro de la mitad del mundo, cada ser vivo se convirtió en un objetivo para su ki. Ataque de extinción humana. Pop. 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 Boom. 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 Fue como si el planeta estuviera siendo golpeado por una tormenta, una lluvia de muerte blanca cayendo del cielo. Los astartes traidores ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las explosiones de energía blanca los estrellaran, destruyendo cuerpos y servoarmaduras por igual, no quedó nada más que metralla. Fue una destrucción desde arriba, como un castigo divino, un ataque airado desde los cielos. La noche se convirtió en día en el lado oscuro del planeta, iluminado por el incesante bombardeo. Los astartes no tenían dónde esconderse. Incluso cuando se refugiaban en interiores o se escondían en las laderas de las montañas, las ráfagas blancas los perseguían como si fueran parcas. A lo largo del lado nocturno del planeta se escucharon explosiones en todas direcciones. En cuestión de segundos, decenas de miles de astartes fueron aniquilados por el eje en un instante. Nadie escapó de la muerte que caía del cielo. Muy bien, vayamos al otro lado del planeta. Los acabaré con 2 movimientos más y luego podremos encargarnos del primarca, dijo Axis. Una lástima, de verdad. A diferencia de Majin Buu, no podía atacar todo el planeta a la vez. Solo podía cubrir la mitad a la vez. Rus miró a Axis en estado de shock. Las cosas se veían un poco aterradoras. Hemos alcanzado los 300 PS. Aquí está tu capítulo extra. Rus nunca había imaginado una escena así, ni siquiera en sus sueños más locos. El poder de una sola persona ahora era comparable al de una flota entera, y esto no era solo poder bruto, sino la capacidad de atacar con precisión a cada objetivo. El primarca no tenía idea de qué había sucedido exactamente en el planeta de abajo. ¿Fue realmente como dijo Axis? ¿Ya habían sido aniquilados la mitad de los astartes del planeta? Pero la explosión había sido tan violenta, que era como si varios destructores hubieran bombardeado la superficie del planeta. Incluso la mirada de Rus hacia Axis había cambiado. La fuerza de combate del niño superó con creces sus expectativas. Si no se controlaba a este niño, se convertiría en un desastre natural andante con forma humana. No, en un apocalipsis andante. Axis simplemente le sonrió a Rus, llamas de ki blancas brotaron de su cuerpo mientras lideraba el camino, volando hacia el otro lado del planeta.
Los dos Saibamen siguieron obedientemente la orden de Axis, llevando consigo al Rey Lobo mientras todos volaban a toda velocidad hacia el otro lado del planeta. Con la mejora del Ki, la velocidad de vuelo de Axis y su equipo fue asombrosa. En apenas unos minutos habían llegado al hemisferio opuesto. A primera vista, el ejército Astartes no tuvo tiempo de reaccionar. Desde que fueron transformados por los Rangda, habían perdido toda razón humana básica. Al igual que su primarca, se habían convertido en monstruos y solo quedaban unos pocos Astartes leales, desconcertados y perdidos. Ninguno de ellos entendió siquiera qué era aquella muerte blanca que descendía de arriba. Los camaradas con los que una vez habían luchado, sus hermanos de armas, fueron repentinamente aniquilados por los orbes de luz blanca que descendían, asesinados en un instante, sus cuerpos destrozados en pedazos en el momento en que fueron alcanzados. Fue una escena infernal de contemplar. Tus enemigos explotaron ante tus ojos, no solo uno o dos, sino innumerables, todos a la vez. Algunos de los Astartes leales de la Segunda Legión incluso cerraron los ojos, listos para aceptar la muerte, esperando que la lluvia blanca de la muerte cayera también sobre ellos. Pero al final, todos ellos estaban sanos y salvos, ni un solo Astartes leal resultó dañado, aparte de los pocos que atraparon a los extraviados. ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue esto algún tipo de ataque con arma? ¿Podría ser una nueva arma que acaba de desarrollar el Imperio? ¿Ya llegaron los refuerzos imperiales? Ni hablar. Llevo décadas sirviendo. El Imperio de la Humanidad no tiene un arma tan precisa y eficiente, al menos, todavía no. Un capitán leal de la Segunda Legión negó con la cabeza. El capitán tiene razón. Tampoco se ven acorazados en el cielo. Si de verdad hubiera un bombardeo, con nuestro equipo, al menos veríamos un destructor imperial allá arriba. Los Astartes miraron al cielo con sus visores ópticos, pero el firmamento estaba vacío, sin rastro de ninguna flota imperial. Entonces, ¿qué fue esto? El ataque parecía casi consciente, como si se dirigiera conscientemente solo a los traidores, perdonándonos a nosotros. No solo nos falló, sino que nos evitó deliberadamente. Vi un rayo de luz que venía directo hacia mí, pero por alguna razón, cambió de dirección repentinamente y golpeó en otro lugar. Otro Astartes de la Segunda Legión habló. Manténganse alerta. Nuestro padre ha traicionado al Imperio. No sabemos qué nuevos enemigos nos esperan, pero pase lo que pase, seguiremos leales al Imperio. Leales al Emperador. Leales al Imperio, leales al Emperador. Todos los Astartes leales alzaron sus armas y gritaron al unísono. Al otro lado, entre los traidores, el segundo primarca se agarraba la cabeza en agonía. Era el orgulloso hijo del emperador, un primarca del imperio, comandante de una legión Astartes. No. Eres un esclavo de la Gran Alianza Galáctica. Debes luchar por la Alianza. Debes destruir a los enemigos que atacan a la Alianza. N/A. Los mutantes Rangda no eran una sola especie, sino una amalgama de muchas razas alienígenas. Una servía de núcleo, mientras que las demás eran subordinadas. Dos voces contradictorias resonaban una y otra vez en su mente. A su alrededor, los Astartes traidores vagaban aturdidos. Originalmente habían venido para apoyar a los ángeles oscuros en la lucha contra esos abominables xenos. Pero su primarca había sido emboscado, le habían implantado un dispositivo de control y ellos mismos habían caído bajo la masiva manipulación psíquica del enemigo. La buena noticia fue que todos los xenos habían sido asesinados por los ángeles oscuros. La mala noticia es que, incluso con los malvados xenos Rangda muertos, su control mental permaneció intacto. No hace mucho, el brillo blanco proveniente del otro lado del planeta había llamado la atención de todos los Astartes traidores. Sin embargo, después del último ataque con el arma psíquica de Rangda, la mayoría perdió la cabeza. Los Astartes incluso comenzaron a masacrarse entre sí. Bang. 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 VRRRM. 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 El rugido de los volteres y las espadas sierra llenó el aire. Una vez que Axis llegó al otro lado del planeta, comenzó a sentir cada ser vivo en ese hemisferio. Se centró en cada Astartes traidor, ya que, dentro de la percepción del Ki, cada forma de vida en la mitad del planeta era tan clara como el día. Aunque no poseían Ki dentro de sus cuerpos, su fuerza vital podía servir como sustituto.
Si estuvieran en el mundo de Dragon Ball, estos Astartes, dada su destreza física y entrenamiento en combate, podrían aprender fácilmente a manejar el ki. Su poder de batalla sería de al menos 100 o 200, y en cuanto a su límite superior, no habría ninguno. Hasta donde podrían llegar dependería de ellos mismos. En ese momento, a Axis le pareció un poco extraño. Malcador le había dicho una vez que su alma no era nada especial, pero usando ki, podía sentir toda la vida en medio planeta. Su fuerza espiritual era obviamente poderosa, lo suficientemente fuerte como para sentir y organizar medio mundo con ki. ¿Era realmente su alma tan débil? Axis no se detuvo allí. Ya habría tiempo para investigar asuntos del alma más tarde. Por ahora, tenía cosas más importantes que hacer. Levantando la palma de la mano, comenzó a recolectar una explosión de ki masiva una vez más. Ja. En el cielo, era como si hubiera aparecido un segundo sol. La luz que Axis liberaba ahora era casi tan deslumbrante como la propia estrella del planeta. Una vez más, la lluvia blanca de la muerte descendió de los cielos. ¡Bum! 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 Violentas explosiones sacudieron el mundo. La mitad del planeta tembló mientras los Astartes traidores sufrían una aniquilación casi total. El planeta entero tembló bajo el poder de Axis. Cuando terminó, Axis aterrizó junto a la criatura viviente más fuerte del planeta, acompañado por Rus y los dos Saibamen. Era un hombre enorme, de 3.8 metros de altura, vestido con una servoarmadura de color rojo sangre, su complexión incluso más corpulenta que la de Rus. Algo, presumiblemente un dispositivo de control mental, estaba sujeto a su cabeza, con su forma de araña incrustada profundamente en su cráneo. La sangre corría a raudales mientras las 8 delgadas patas mecánicas del dispositivo continuaban perforando y estimulando el cráneo del primarca, haciéndole gruñir de dolor. Este era el primarca de la Segunda Legión. Hermano mío, has sido torturado hasta llegar a un estado tan lamentable. Pero no temas, serás liberado. Al ver la miserable visión de su hermano, Rus dejó escapar un profundo suspiro. Malditos sean esos Xenos de Rangda. Un día, encontraré tu mundo natal y haré que Axis desate una lluvia de destrucción como esta sobre él. Soy un primarca del imperio, yo soy del emperador. No. Yo, soy un guerrero de la Gran Alianza Galáctica, yo, debo luchar por la Alianza. Ah. El dispositivo mecánico con forma de araña incrustado en el cráneo del segundo primarca emitió un pulso sónico estridente que se hundió aún más en su cabeza. Sus gruñidos se hicieron más profundos. Parece que ha perdido la razón, comentó Axis. Había demasiadas monstruosidades espeluznantes y horrores tecnológicos extraños en el universo de Waramer. Un solo clavo de carnicero fue suficiente para destruir a Angron, convirtiéndolo de un primarca sabio y bondadoso en un loco berserker, un carnicero sediento de sangre. Y ahora, esta extraña tecnología de control mental de los Rangda Xenos había destrozado por completo al segundo primarca. Parecía que todo lo que hacía falta para salvarlo era arrancarle esa cosa de la cabeza y destruirla. Mi hermano aquí ya está completamente loco, dijo Rus. Era una forma rudimentaria de tecnología de control cerebral psíquico que enviaba implacablemente pulsos al cerebro, arraigándose en lo profundo y desatando una andanada de ataques de lavado de cerebro. Al final, el único destino que le quedaba a un guerrero controlado mentalmente era la locura o la esclavitud eterna de los Rangda Xenos. En ese momento, unos cuantos Astartes se movían de un lado a otro como zombies. Algunos de ellos también tenían el mismo dispositivo de control mental sujeto a sus cabezas que el primarca. Aullaron de agonía. Al ver esto, Axis asintió y reunió su ki, formando una aura protectora alrededor de su cuerpo. Los Saiyajin pueden ser terriblemente poderosos, desastres andantes capaces de destruir mundos, pero incluso ellos podrían caer víctimas de alguna de las extrañas tecnologías del universo Waramer. Después de todo, incluso Broly de la historia original alguna vez había sido controlado por uno de los dispositivos de su padre. En la nueva película, el padre de Broly incluso fabricó a mano un collar de descargas eléctricas con restos de una nave espacial, y aún así logró controlarlo. Axis, ¿subirás primero o prefieres que Duro tantee el terreno? Preguntó Rus. Deja que Duro vaya primero, respondió Axis, asintiendo con la cabeza. Si subiera, terminaría la pelea de un solo golpe. Por más fuerte que fuera un primarca, aún no podía compararse con un Saiyajin. Tou.
Tou. Los labios de Duo se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras se lanzaba hacia adelante, convirtiéndose en nada más que una mancha borrosa mientras cargaba contra el segundo primarca. Al ver que alguien lo atacaba, el segundo primarca no lo dudó, rugió y agitó su puño. El ki dorado estalló alrededor de Duo, y su silueta se extendió en imágenes residuales a lo largo de la cubierta. El suelo explotó bajo sus pies, y el segundo primarca apenas podía seguir sus borrosos movimientos. Estallido. Un puño envuelto en ki explosivo se estrelló directamente contra el pecho del primarca. La armadura de ceramita, cuidadosamente forjada, se derrumbó como si fuera acero común y corriente. El segundo primarca se tambaleó hacia atrás unos pasos. De repente, el controlador con forma de araña en su cabeza lanzó un destello rojo penetrante y sus 8 extremidades mecánicas se hundieron profundamente en su cráneo. En sus sienes se abultaban venas de color rojo oscuro. Rugido. Finalmente, el gigante dejó escapar un aullido inhumano. Su enorme garra de poder atravesó la nariz de Duo y abrió 5 profundos surcos en la cubierta. Duo se inclinó hacia atrás para evadirlo, luego giró su cintura y lanzó una patada similar a un látigo, dejando atrás un boom sónico, directo a la rodilla del primarca. Grieta. Un hueso se rompió. El primarca cayó de rodillas, aullando de dolor. Mi cráneo está ardiendo, emperador, es el grillete. El segundo primarca forzó un gruñido mecánico y chirriante desde sus tensas cuerdas vocales. En ese momento, el segundo primarca estaba soportando un dolor inimaginable. Sus ojos se habían vuelto completamente rojos como la sangre, y bajo la influencia del controlador, estalló con una velocidad aterradora, logrando seguir el ritmo de Duo. Bang. Boom. Crack. Las dos figuras chocaron furiosamente y cada choque desató ondas de choque visibles. El suelo se retorció y se hizo añicos, el aire mismo gritó con ráfagas penetrantes. Axis no esperaba que el primarca, incluso con servoarmadura, pudiera enfrentarse a Duo. El cuerpo del primarca era verdaderamente monstruoso, sus defensas superaban con creces las de cualquier ser de su nivel. Cada golpe del segundo primarca tenía un poder aterrador, suficiente para aplastar la armadura de un tanque. Mientras tanto, el aura verde de Duo dejaba imágenes residuales mientras se movía a gran velocidad, sus puños y pies golpeaban el cuerpo del primarca como un trueno. Tou. Tou. Duo sonrió salvajemente y le propinó un brutal uppercut a la mandíbula del primarca. La cabeza del primarca se echó hacia atrás y las vértebras de su cuello crujieron bajo la tensión. Pero en el siguiente instante, la rodilla del primarca se disparó como un ariete, impactando el estómago de Duo y enviándolo a volar docenas de metros. Rompió 3 capas del mamparo de aleación. Duo escupió saliva sangrienta y su espíritu de lucha ardía aún más ferozmente. Pisoteó el suelo y su figura rompió la barrera del sonido, dejando una serie de explosiones sónicas a su paso. Las pupilas del segundo primarca se contrajeron bruscamente, sus instintos de combate apenas captaron la trayectoria de Duo, pero su cuerpo simplemente no pudo seguir el ritmo. Bam. Bam. Boom. Los puños de Duo llovieron como una tormenta, cada golpe aterrizando con precisión quirúrgica en las articulaciones, costillas y sienes del primarca. La armadura de ceramita del primarca finalmente se hizo añicos bajo el implacable ataque. Sin embargo, el cuerpo del primarca era tan resistente que logró soportar el brutal bombardeo con pura fuerza de voluntad. Rugido. El segundo primarca apareció de repente, agarró a Duo por el cuello y lo estrelló violentamente contra el suelo. La sangre goteaba de la comisura de la boca de Duo. Levantó una mano, una energía verde dorada se encendió y lanzó al segundo primarca con una ráfaga de ki. Se dio cuenta de que si dejaba que este tipo se acercara más, podría morir. Duo se echó hacia atrás, juntó las manos y reunió una oleada masiva de ki. Desató una ola de energía verde dorada directamente hacia el segundo primarca. Auge. La explosión de ki estalló a quemarropa. Cuando el humo se disipó, la mitad superior del cuerpo del primarca era un desastre sangriento, pero aún así se tambaleó hasta ponerse de pie. Duo cargó y le dio un codazo sin piedad en la sien al primarca. Grieta. Se escuchó el sonido de un cráneo rompiéndose, pero el primarca solo tropezó por un momento antes de lanzar un contraataque aún más frenético. Rugido. Rugiendo de furia, le dio un puñetazo en el abdomen a Duo.
La onda expansiva envió a Duo a volar cientos de metros, abriendo una profunda zanja en el suelo. Duo quiso regresar corriendo, pero Axis lo detuvo. Ahora era su turno. En lo que respecta a poder físico puro, todavía había una clara brecha entre Duo y el Primarca. No es de extrañar que llamaran a los Primarcas las creaciones definitivas del emperador, si podían usar el ki con su esperanza de vida y... Axis realmente no quería imaginar ese tipo de monstruo en su mente en ese momento. Axis apareció instantáneamente detrás del segundo Primarca, y golpeó con su mano en la nuca del Primarca con un fuerte golpe de karate. El golpe aparentemente casual de Axis hizo que el cuerpo del segundo Primarca temblara por un momento, y luego se desplomó al suelo. Dolor, cada centímetro de su cuerpo estaba destrozado por el dolor. Esa mano blindada de antes incluso le había fracturado los huesos del cuello. Aunque solo usé el 10% de mi fuerza hace un momento, el hecho de que no cayeras de inmediato me sorprendió un poco, dijo Axis, con los brazos cruzados sobre el pecho y sin hacer ningún movimiento para continuar el ataque. Los Saiyajin tenían un hábito particularmente malo. Siempre que la batalla iba a su favor, les gustaba presumir, a veces de manera imprudente. Axis tuvo que admitir que esa bella tradición la había heredado a la perfección. Como Saiyan, si no se metiera en problemas cuando tenía la ventaja, estaría defraudando a su linaje. ¡Ah! ¡Ah! Rugió furioso el segundo Primarca, se dio la vuelta y le lanzó un puñetazo brutal a Axis en la cara. Axis no esquivó ni se inmutó, en lugar de eso, recibió el golpe de frente con su propia frente desprotegida. Con un fuerte estallido, Axis salió completamente ileso, mientras que el segundo Primarca se tambaleó hacia atrás varios pasos, agarrándose el puño con dolor. G. Oye, ¿me estás haciendo cosquillas? Vamos, golpéame más fuerte. A estas alturas, el segundo Primarca ya había perdido la razón. Sus ojos estaban inyectados en sangre y lanzó ataques salvajes y frenéticos contra Axis. Su velocidad era tremenda y su poder aterrador, pero para Axis, cuya percepción del ki le permitía leer cada movimiento, estos ataques no eran nada. Axis movía de izquierda a derecha, esquivando sin esfuerzo golpes que parecían agonizantemente lentos a sus ojos. En el universo de Dragon Ball, había una regla simple. Si tu poder de batalla era mucho mayor que el de tu oponente, entonces, incluso asestar un solo golpe se volvía imposible para ellos. Suspendido en el aire, Axis usó solo sus pies para bloquear sin esfuerzo todos los ataques del segundo Primarca. De vez en cuando, incluso le daba un golpecito en la cabeza al grandullón. Tenía que admitirlo. Los Primarcas eran sacos de boxeo duros y súper resistentes. Este gran saco de arena fue mucho más divertido que cualquier custodio. Esquivando otro ataque, Axis estiró perezosamente un dedo, lo apuntó a la cabeza del segundo Primarca y le dio un suave golpe en la frente. El segundo Primarca sintió que todo su cerebro zumbaba, su visión se nublaba y luego salió volando, estrellándose contra edificio tras edificio antes de detenerse entre los escombros. No se levantó durante mucho tiempo. Se decía que si un Primarca despertaba su verdadera esencia disforme, podía volverse aterrador. Durante la batalla de Prospero, Rus había demostrado su poder psíquico al enfrentarse a Magnus. Todos los Primarcas eran, por naturaleza, dioses menores de la disformidad, es decir, nacían con poderes increíbles. En la era 40K, un psíquico poderoso podría potencialmente eliminar la mitad de los orcos de un planeta en un instante. Axis se preguntó si este Primarca cercano a la muerte podría liberar su propia esencia de disformidad. Si pudiera, las cosas se pondrían interesantes. Es posible que Axis incluso tenga la oportunidad de probar algunas nuevas técnicas de ki. Mientras tanto, Rus, observando desde la barrera, no pudo evitar sentirse confundido. Obviamente, Axis había sido capaz de acabar con el segundo Primarca con un solo movimiento. Pero en cambio, este mocoso parecía estar jugando con él. ¿Jugando con un Primarca? De vuelta en las ruinas, el segundo Primarca se puso de pie con dificultad, pero incluso eso parecía casi imposible para él. Para empezar, no estaba en toda su fuerza, ya había sufrido graves heridas en su pelea anterior con Du, mucho menos con la construcción de araña que pulsaba constantemente en su cráneo, alterando su razón, dañando sus vías neuronales y haciéndole imposible luchar con cualquier técnica. Parece que esa cosa en tu cabeza te está causando mucho dolor. Déjame ayudarte, dijo Axis.
extendió un dedo y un rayo dorado de ki salió disparado, golpeando el controlador en la cabeza del primarca con precisión milimétrica. Con un estruendo atronador, el controlador mecánico con forma de araña explotó en pedazos. El ataque fue tan preciso que destruyó solo el controlador en el exterior, sin dañar las partes incrustadas en el interior. Podría describirse como un movimiento tan delicado como una cirugía. ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! El segundo primarca dejó escapar un grito de pura agonía. La máquina incrustada en su cerebro finalmente había dejado de funcionar, pero los fragmentos restantes aún seguían causando estragos en sus vías neuronales. En este punto, el segundo primarca había caído en un estado crítico, tambaleándose al borde de la muerte. Él yacía en el suelo, con todo su cuerpo convulsionando. Parecía como si estuviera a punto de morir en cualquier momento. ¿Qué demonios? En realidad, Axis esperaba que desatara algún poder oculto, pero en lugar de eso, estaba a punto de morir en el acto. Parecía que estos dispositivos de control mental realmente no podían eliminarse por la fuerza, al igual que con Angron. Si intentaras arrancarlos, terminarías destruyendo el cerebro, tal vez incluso matando a la víctima instantáneamente. Mientras Axis había destruido la parte externa de la cabeza del primarca, la sección incrustada todavía estaba causando estragos en su cráneo. Bueno, al menos no enviaría más órdenes que alteren la mente. Axis flotó hasta el lado del segundo primarca, colocando su palma suavemente sobre la cabeza del otro. Una suave luz de color blanco lechoso comenzó a brillar desde su mano. Esta luz era suave, completamente diferente de la energía destructiva que solía ejercer. El ki era un poder misterioso. Además de su fuerza destructiva, también contenía una potente energía vital. Durante los últimos 2 meses de entrenamiento, la mente sobrehumana de Axis había dominado gradualmente algunos de los conceptos básicos de la manipulación del ki. Mientras fortalecía a los custodios con ki, también aprendió mucho sobre anatomía humana, incluso desarrolló nuevas formas de controlar el ki. Había aprendido a nutrir las células sin dañarlas. Justo anoche, mientras cultivaba Saibamen, Axis se sintió aún más cómodo con esta forma más suave de control del ki. Ahora pensó que probaría las capacidades curativas del ki, usando a este primarca como sujeto experimental. Si fallaba y el segundo primarca moría, bueno, aún así completaría su misión según lo planeado. Pero si tuviera éxito, habría salvado a un primarca, uno que, por todos los derechos, debería haber sido borrado de la historia. Axis, ¿qué estás haciendo? Leman Russ se acercó y preguntó. No te preocupes, viejo. Solo observa. Estoy probando con la curación. Veamos si puedo salvar a tu hermano, respondió Axis. Desde la palma de Axis, un resplandor blanco lechoso, constante y suave, continuó irradiando, mientras el ki dador de vida se filtraba en el cráneo destrozado del segundo primarca como un manantial que gotea. Al mismo tiempo, se quitó los guanteletes y sacó los pedazos de la construcción de control mental pegados al cerebro del primarca. Alimentadas por esta energía vital, las terminaciones neuronales corroídas por la máquina comenzaron a regenerarse como nuevos brotes en primavera. Los vasos sanguíneos rotos se entrelazaron formando una delicada red de nervios a nivel microscópico. El cerebro del primarca comenzó a repararse rápidamente. Las células absorbieron el poder del ki y se volvieron más resistentes en el proceso. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Axis mientras observaba cómo el cerebro del segundo primarca se recuperaba lentamente. Unas horas más tarde, el cerebro del segundo primarca había sido completamente reparado. Era como si nunca hubiera sufrido daño, ni siquiera quedaba una cicatriz en su cabeza. Esta vez, el experimento de Axis había sido un éxito rotundo. Tras transformar su ki en una forma más suave, sus propiedades curativas mejoraron notablemente. Si bien no podía igualar la curación instantánea de Tien Shinan, aún era capaz de restaurar gradualmente las heridas. Y esta capacidad apenas comenzaba a desarrollarse. Había un enorme potencial de crecimiento en el futuro. Realmente eres algo especial, mi pequeño cachorro. Nunca me decepcionas, dijo Russ, con el rostro lleno de alegría mientras le daba una palmadita a Axis en el hombro. Aunque Russ había estado un poco insatisfecho con Axis por prolongar la pelea y no poner fin a la miseria del primarca, ahora estaba completamente satisfecho. Esta misión originalmente había sido insoportablemente pesada, ya que implicaba eliminar a un hermano, un compañero primarca del imperio.
Pero ahora que el primarca había sido curado, no tendría que perder a un hermano, y el imperio no perdería a uno de los suyos. Perder un primarca fue una pérdida tremenda para el imperio, fue prácticamente lo mismo que perder una legión astartes entera. Nunca había esperado que el pequeño cachorro que había recogido tuviera habilidades curativas. Resultó que el ki de Axis no solo era de naturaleza destructiva. De hecho, era bastante similar a los poderes psíquicos. ¿Quién sabía qué otras sorpresas podría desarrollar Axis en el futuro? Aunque Rus estaba un poco disgustado. Tal vez deberíamos haber discutido un plan de antemano, pensó Rus, volviendo a su comentario sobre liberarse y a sus propias emociones turbulentas. No puedo salvar a esos guerreros de la segunda legión que estaban controlados por los mutantes Rangda, dijo Axis. Esta habilidad mía fue desarrollada experimentalmente. Afortunadamente, su sujeto de prueba era un primarca, que poseía las habilidades regenerativas y de resiliencia más aterradoras de la humanidad. Si hubiera sido un Astartes común y corriente, el ki de Axis podría no haber terminado de curarlo antes de que su cerebro fuera destruido por esos aterradores parásitos alienígenas. Sin mencionar que la propia resistencia de los primarcas a aferrarse a un poco de razón había llevado inevitablemente a que el eje asumiera el riesgo. Está bien. Mientras el primarca sobreviva, también lo hará la legión. Además, aún quedan unos cientos de guerreros supervivientes. Una vez que los recuperemos, podrán servir de base para reconstruir la segunda legión. En unas décadas, la legión volverá a la normalidad, dijo Rus. Los astartes eran soldados producidos en masa creados por el emperador. Estas cirugías estaban dirigidas a adolescentes entre las edades de 12 y 16 años, un período en el que la tasa de éxito era más alta. Los astartes existieron con el propósito de despliegue masivo. Mientras hubiera un primarca, la legión sobreviviría. A estas alturas, la tripulación de la nave ya debe haber notado nuestra ausencia. Probablemente empiecen a buscarnos pronto. Será mejor que escondamos a estos dos, dijo Axis, mirando a los dos Saibamen. Él y el Rey Lobo ya llevaban 7 u 8 horas desaparecidos. La tripulación del barco ya debía haberse dado cuenta. Además, con toda la conmoción en el planeta, no había forma de que la gente en la nave no se diera cuenta. En el futuro, el mayor uso del ki de estos dos Saibamen sería fortalecer a los astartes de los lobos espaciales. En términos de combate, a menos que hubiera una emergencia, no serían necesarios. Los Saibamen no podían aumentar su fuerza de combate mediante el entrenamiento. Su poder de combate estaba fijado desde su nacimiento. Su mayor valor residía en producir más semillas de Saibamen para Axis. Los Saibamen eran una especie autorreplicante. Hagámoslos regresar a la lancha de desembarco por ahora, dijo Rus. Axis asintió y dio una orden a los dos Saibamen. Date prisa y regresa a la lancha de desembarco. Quédate escondido dentro y no salgas a menos que yo te lo ordene. Bú, bú. Sí, maestro. Y padre también. Los dos Saibamen asintieron a Axis y Rus, luego volaron inmediatamente hacia la nave de desembarco. Unas pocas docenas de minutos después, el segundo primarca abrió lentamente los ojos. Se sentó y miró a su alrededor, luciendo un poco confundido, rascándose la cabeza con desconcierto. Para entonces, Rus ya se había acercado. Le dio un fuerte abrazo a su hermano y una palmada en la espalda. Ja ja ja. Hermano mío, esto es fantástico. De verdad pensé que estabas perdido. Ten cuidado la próxima vez, no dejes que esos malditos Xenos te pillen desprevenido otra vez. Rus rió con ganas. ¿Tú, quién eres? ¿Eres mi hermano? ¿Y quién soy yo? Preguntó el segundo primarca, aún aturdido. Todavía poseía algunos conocimientos básicos ya que podía hablar, pero parecía que había olvidado quién era y no podía recordar nada sobre sí mismo. Axis, ¿qué pasa? Preguntó Rus. Bueno, esta fue mi primera vez intentando curar a alguien, especialmente el cerebro. Es de esperar que haya algunos efectos secundarios, respondió Axis. Honestamente, si no lo hubiera curado, el cerebro del primarca habría quedado completamente destruido. Fue solo el poder del ki que reparó su cerebro, combinado con la increíble vitalidad y regeneración del primarca, lo que logró salvarlo de las puertas de la muerte. Era de esperarse un poco de daño cerebral. Después de todo, la mitad de su cerebro había sido regenerado usando el ki de Axis, por lo que era perfectamente comprensible que hubiera perdido algunos recuerdos.
¿Tú, eres mi hermano? ¿Me salvaste? ¿Qué pasó exactamente? El segundo primarca miró a Axis y luego a Rus, buscando respuestas. Aún podía sentir vagamente un dolor fantasma en su cabeza, pero aparte de eso, no recordaba nada. ¿Qué hacemos? No se volverá un retrasado mental, ¿verdad? Preguntó Rus, mirando a Axis. No soy un retrasado mental. Aún conservo una función cognitiva básica, así que, por favor, no me llames así. Solo perdí la memoria, pero no soy estúpido, dijo el segundo primarca, algo disgustado. Si ha perdido la memoria, que se encargue el emperador. De todas formas, ahora está vivo, enviémoslo de vuelta a la Sagrada Terra y nuestra misión estará cumplida, dijo Axis encogiéndose de hombros. Ahora el problema era del anciano. Acabo de salvar a tu hijo de una muerte segura, será mejor que me lo agradezcas como es debido. Pensó Axis. Rus asintió. Eso era todo lo que podían hacer por ahora. Mientras no se volviera tonto, estaba bien. ¿Puedes al menos decirme qué está pasando ahora mismo? Preguntó el segundo primarca. Ciertamente hablas más ahora. Antes eras de los callados. Bueno, este es el trato. Tú y yo somos hermanos. Ambos somos primarcas, creados por nuestro padre. Dentro de poco, volverás a la nave conmigo. Aún tienes cientos de hijos que no han sido corrompidos por esos malditos Xenos. En poco tiempo tu legión será reconstruida. Deberías agradecerle a Axis. Si no fuera por él, tu cerebro no habría sobrevivido y estarías muerto, dijo Rus. El segundo primarca asintió ante esto, sin entender nada, pero captando la esencia. En ese mismo momento, un gran número de naves de desembarco descendieron del cielo. Cuando la lancha de desembarco líder se abrió paso, Casa salió furiosa, con un escuadrón de guardias custodios detrás de ella. Eje. ¿Actuaste por tu cuenta sin permiso? No actué sin autorización. Todo lo que hice estuvo bajo las órdenes del primarca, dijo Axis con calma. Y no lo olvides, soy tu superior. Soy yo quien te da las órdenes, no al revés. Tienes que tenerlo claro. ¿Cómo se atrevía a cuestionarlo? ¿No era ridículo? Él era el capitán escudo de la guardia custodia, mientras que ella era solo una psíquica que le había sido asignada por el emperador. Claro, era poderosa, pero no tenía derecho a mandarle. Casa se quedó sin palabras por un momento. Aunque era la hija del emperador, en cuanto a rango, se suponía que debía recibir órdenes del eje. Casa respiró profundamente. Solo me preocupaba tu seguridad. Que tú y el primarca vengan aquí solos es demasiado peligroso, dijo Casa con genuina preocupación. No te preocupes. Estamos bien, y de hecho, nos hemos llevado una sorpresa inesperada, respondió Axis, señalando al segundo primarca, que estaba sentado cerca. Ante la indirecta de Axis, Casa finalmente notó al segundo primarca, ahora completamente recuperado. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Tú, él, el primarca, en realidad. Casa miró con incredulidad al primarca restaurado. El dispositivo de control mental del Rangda había desaparecido de su cabeza. Esto tenía que ser una broma. Antes de irse, su padre le había dicho específicamente que el segundo primarca no tenía salvación. Según las investigaciones de algunos sobrevivientes imperiales, una vez que se quitaba ese dispositivo de control cerebral, incluso si los Rangda no lo controlaban activamente, uno moría casi inmediatamente. Y esa cosa seguiría destruyendo el tejido cerebral, extirparlo por la fuerza solo provocaría la muerte cerebral total. ¿Cómo diablos había logrado el eje esto? ¿Y qué pasa con el resto de los astartes de la segunda legión? El segundo primarca asintió hacia Casa, claramente sin tener idea de lo que estaba pasando. Casa le dedicó una sonrisa amable, luego se giró hacia Axis y le preguntó. Axis. ¿Qué pasó aquí en Terra? Señorita Casa, es muy sencillo. Con métodos muy especiales, pude reparar el daño cerebral del segundo primarca y liberarlo del control de los Rangda, dijo Axis con una leve sonrisa, moviendo los dedos. Rus intervino. Nuestro hermano ha sobrevivido. No hay nada más digno de celebrar. Que alguien le haga un examen completo al segundo primarca, por si acaso. ¿Mi señor primarca, se encuentra bien? Preguntó un oficial mortal de la Guardia Imperial. El segundo primarca le dirigió al hombre una mirada algo aturdida y luego negó con la cabeza. Lo siento, señor, pero he perdido la memoria.
No sé quiénes son ustedes, ni quién soy yo, ni siquiera dónde estoy, respondió el segundo primarca con una sonrisa irónica, resistiendo el impulso de agarrarse la calva, donde aún persistía el dolor fantasma. Todos intercambiaron miradas y algunos médicos se adelantaron rápidamente para examinar al segundo primarca. Al poco tiempo llegaron a una conclusión. El segundo primarca estaba un poco débil en ese momento, con moretones y heridas por todo su cuerpo, con solo el brillante y calvo camino de su cabeza sin ningún moretón. Pero en general no corría ningún peligro real y su condición era bastante buena. Señor custodio, si pudo salvar al segundo primarca, ¿no habría podido salvar también a esos astartes que estaban bajo control mental? Preguntó el oficial, acercándose a Axis, visiblemente emocionado. Lo siento, Axis negó con la cabeza. Mi método solo funciona con primarcas cuyas habilidades naturales de curación, fortaleza mental y resistencia superan con creces a las de los astrates. Los astrates comunes no podrán resistir mi curación, al menos no por ahora. Sin mencionar que esos astartes ya estaban profundamente controlados por los mutantes Rangida, a diferencia del segundo primarca, que aún conservaba un poco de razón. Solo podía abatirlos. Fue solo porque el cerebro de un primarca era tan resistente y su poder regenerativo tan fuerte que Axis pudo reparar tal daño. Si hubiera sido un humano común y corriente, o incluso un astartes genéticamente mejorado, dudaba que hubiera funcionado. Los custodios, en cambio, podrían soportarlo. Aparte del emperador y los primarcas, eran los humanos más poderosos y perfectos del mundo. El oficial imperial se quedó allí decepcionado por un momento, luego le dio a Axis un saludo imperial formal antes de darse la vuelta. Esperaba que sus compañeros, los capturados por el Rangida, aún pudieran salvarse. Pero resultó que, después de todo, no había esperanza. Aún quedan unos cientos de astartes supervivientes en este planeta, todos de la Segunda Legión. ¿Puedes ir a ayudarlos ahora?, dijo Rus mientras se acercaba. Ahora ya no había necesidad de una orden de exterminatus. Las secuelas serían mucho más fáciles de manejar. La Segunda Legión había sufrido pérdidas terribles, con solo unos pocos cientos de sobrevivientes, pero mientras el primarca permaneciera, siempre podrían reconstruir. Todos los oficiales mortales asintieron e inmediatamente comenzaron las operaciones de rescate en el planeta. Al poco tiempo, los equipos de rescate notaron algo extraño. Todo el planeta parecía haber sido bombardeado por algún tipo de energía misteriosa. Por todas partes había señales de bombardeos a gran altitud, pero no se pudo encontrar ni un solo fragmento de munición. ¡Qué extraño! Sus destructores y barcazas de batalla todavía estaban en órbita, y ninguno de ellos había llevado a cabo ningún tipo de bombardeo. Entonces, ¿qué había causado toda esta destrucción? El escriba imperial se devanó los sesos pero no logró entenderlo. Señor custodio, señor Rus, necesito presentar un informe detallado de la batalla. ¿Puedo preguntar qué método o arma utilizó para derrotar al enemigo? Preguntó un oficial administrativo imperial a toda prisa. Es información imperial clasificada. No necesitas saberla, ni tienes autoridad para preguntar. Solo necesitas saber que la misión está completa, respondió Axis con semblante serio. Los 16 custodios que se encontraban detrás de Axis giraron su mirada hacia el funcionario al unísono, asustando al hombre y obligándolo a callar. Ese sí, por supuesto, es un asunto imperial, tartamudeó el escriba, asintiendo con impotencia antes de darse la vuelta y marcharse. Unas horas más tarde, una vez finalizada la búsqueda y el rescate, Casa se acercó a Axis con el ceño fruncido. Aparte de unos pocos cientos de astartes leales supervivientes, todos los demás habitantes del planeta habían perecido. ¿Aniquilaste a todos los astartes de este planeta? ¿Usaste tu ki?, preguntó Casa. Axis asintió, admitiendo que fue obra suya. ¿Qué? Acabaste con decenas de miles de astartes tú solo, y en tan solo unas horas, gritó Casa, conmocionada. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Axis. Estrictamente hablando, solo le había llevado unos minutos. Casa miró a Axis con incredulidad. Ella había intentado lo mejor que pudo sobreestimar a este hombre, pero aún así lo había subestimado. ¿Fue esto una broma? Eran decenas de miles de astartes. Incluso un primarca podría haberse visto superado por la gran cantidad, pero el eje los había eliminado en tan solo unas horas. Es información imperial clasificada. No te metas, dijo Axis rotundamente. Vamos.
Sabes que soy yo quien informa de todo al emperador. Tanto si escribes el informe de batalla como si lo hago yo, todo pasa por mí, dijo Casa, exasperada. Este mocoso, cada palabra que salía de su boca era ahora secreto imperial. De verdad que la estaba sacando de quicio. Después de todo, su trabajo era transmitir sus mensajes al emperador. Cualquier conversación entre Axis y el emperador, ella la sabría, de una forma u otra. Axis sonrió, sin prestar atención a Casa, cuyo rostro se había oscurecido por la ira. Esta muchacha no era exactamente joven, pero tampoco era vieja. A veces parecía madura, pero otras veces era francamente voluntariosa. Su estatus debe ser bastante alto, ¿verdad? ¿Podría ser una psíquica especial criada en secreto por el emperador desde la infancia? Parecía que, cuando tuviera tiempo, necesitaría descubrir exactamente de qué se trataban estos despertados. La operación de búsqueda y rescate continuó. Gracias a los esfuerzos a gran escala del ejército imperial, todos los astartes supervivientes de la Segunda Legión fueron pronto rescatados. Al enterarse de que su padre se había liberado del control de Rangda, los ánimos de los supervivientes se levantaron. Aunque la Segunda Legión había sufrido pérdidas catastróficas, al menos su primarca seguía con vida. En total, el número de supervivientes apenas superó los 800. De una legión que en su día contaba con decenas de miles, solo quedaron poco más de 800. Axis consideró esto aceptable. Agregue otros 200 y tendría el equivalente de un capítulo estándar en épocas posteriores. Una vez que estos astartes leales fueron examinados y absueltos exhaustivamente, fueron enviados inmediatamente a bordo de naves para regresar para recibir tratamiento. Este planeta está a salvo por ahora. Regresemos a la nave y discutamos qué hacer a continuación. Dicho esto, Axis y Rus regresaron a su nave de desembarco anterior, sin siquiera molestarse en traer consigo a sus 16 guardaespaldas custodios. Simplemente los dejaron atrás. A decir verdad, Axis no confiaba plenamente en estos custodios, aunque seguían sus órdenes. Cada legión de marines espaciales tenía sus secretos, algunos más que otros. Los marines espaciales protegerían estos secretos con sus vidas para sus primarcas, a veces incluso ocultándoselos al propio emperador. Pero con los custodios, las cosas fueron diferentes. Su lealtad era únicamente hacia el emperador. En cuanto a los Saibamen, Axis no tenía intención de dejar que nadie más supiera sobre ellos por ahora. Casa simplemente curvó su labio, resopló y se giró para irse. Axis y Rus definitivamente estaban ocultando algo. Ese mocoso no confiaba en ella en absoluto. ¿Fue porque ella había intentado pedirle su semilla no hace mucho tiempo? De vuelta en el acorazado clase Gloriana Rafunkel, Axis escondió a los dos Saibamen en una habitación secreta y les dijo que no salieran. Axis, mi pequeño cachorro, realmente sabes cómo sorprenderme. Ay. Te debo una esta vez, dijo Rus. Estaba de excelente humor. Al fin y al cabo, ya no tenía que matar a un hermano con sus propias manos, incluso si éste había perdido la memoria. Siempre que regresara a la Sagrada Terra, con las habilidades de un primarca, volvería a la normalidad en unos pocos años. Axis simplemente asintió. El único inconveniente fue que el segundo primarca que rescató casi nunca pudo recuperar sus recuerdos. Después de todo, 2/3 de su cerebro habían sido destruidos por esos dispositivos de control neuronal, especialmente las áreas que almacenaban los recuerdos. Lo único que le quedaba era algún conocimiento común básico. Todo lo demás sobre su pasado fue borrado completa y absolutamente. En ese momento, el segundo primarca era como una pizarra en blanco. Pero para el emperador, este podría ser el mejor resultado posible, una oportunidad de criar a un primarca que fuera tan puro e inmaculado como una hoja de papel en blanco. ¿Aún necesitamos lanzar un exterminatus en los planetas cercanos? Preguntó Axis. No, los mundos cercanos ya no necesitan un exterminatus. No queda nada que deba mantenerse en secreto, respondió Rus. Esta guerra solo nos costó la población de un planeta. Mientras transfiramos algunos colonos de otros sectores, este mundo volverá a la vida enseguida. El imperio se estaba expandiendo a un ritmo asombroso. En comparación con hacía unos 20 años, cuando el emperador lo encontró por primera vez, su territorio había crecido más de 20 veces y todavía seguía expandiéndose geométricamente.
Con 20 legiones astartes y miles de millones de efectivos de la flota imperial avanzando, los mundos humanos perdidos estaban siendo recuperados uno por uno. Cada día, docenas de planetas imperiales volvían a estar disponibles, sellados una vez más con la marca del imperio. En solo esos 20 años, Rus había recuperado al menos 100 mundos imperiales. En ese momento, lo único que no le faltaba al imperio eran civiles comunes. Este planeta aún necesita ser bien defendido, los Rangda no se rendirán, dijo Axis. El incipiente imperio ya había librado 3 guerras importantes contra los Rangda, conflictos que abarcaron toda la Gran Cruzada. En la línea de tiempo original. La primera vez, fueron los Ángeles Oscuros quienes se enfrentaron a ellos junto a la Segunda Legión. El ejército de 5.000 hombres de los Ángeles Oscuros fue prácticamente aniquilado y un primarca fue capturado. La Segunda Guerra estalló después del regreso del León. La Tercera Guerra Rangda casi llevó a todo el imperio al borde de la extinción. Al final, el propio emperador viajó a Marte, rompiendo el laberinto de la noche, y solo entonces lograron cambiar el rumbo y derrotar a los Rangda. La mayoría de los fanáticos de Waramer antes de su transmigración supusieron que lo que el emperador sacó del laberinto era un fragmento del dragón del vacío. Fue solo después de que el emperador liberó este fragmento que los Rangda fueron finalmente derrotados. Ahora, la primera campaña contra los Rangda acababa de terminar. Una vez que el León el Johnson, regresara, estallaría la Segunda Guerra, una guerra que resultaría en la eliminación del 11º primarca. El año actual fue 843 M30. Hacía 3 años, el emperador había descubierto el mundo de Magnus, próspero, y el poderoso hechicero se había reincorporado al imperio. El gran ángel Sanguinius también regresaría al imperio dentro de un año. Todavía faltaban 3 años para el regreso del León, y la Segunda Guerra de Rangda estallaría en la siguiente década aproximadamente. En realidad, Axis estaba ansioso por enfrentarse a Rangda en batalla. Estos asuntos no nos incumben realmente. Terra enviará más instrucciones sobre la defensa y reconstrucción de este mundo, dijo Rus. Axis, me gustaría que tus 16 guardias custodios escoltaran al segundo primarca de regreso a Terra. ¿Qué te parece? En realidad, lo que Rus realmente quería era enviar lejos a esos 16 custodios. Quería que escoltaran al segundo primarca directamente a Terra y se deshicieran de ellos. Después de todo, a diferencia de Axis, su propio cachorro de lobo criado desde la infancia, estos custodios no guardarían secretos para los lobos espaciales. Tener una docena de custodios alrededor era realmente inconveniente, especialmente porque sus hijos tenían su cuota de problemas con ellos. Por ejemplo, cualquiera de ellos podría convertirse en un Ulfen en cualquier momento. Y por esta razón, el emperador bien podría optar por borrar toda la legión. Puedo enviarlos de vuelta. Escoltar a un primarca es un deber ineludible de los custodios, coincidió Axis. Jajaja. Ese es mi cachorro, sí. Rus se rió, pero en un instante, su expresión se tornó seria. Hoy les voy a contar algo. Algo que no pueden revelar a nadie fuera de los lobos espaciales. Este es el mayor secreto de los lobos espaciales. Rus miró a Axis significativamente. Axis asintió, indicándole a Rus que continuara. Mi semilla genética tiene un grave defecto. Tras una intensa batalla, mis hijos podrían transformarse en Ulfen. No hay lobos reales en Fenris. No había lobos en Fenris. Era una especie de meme famoso en la historia imperial. El primero en pronunciar esas palabras fue el mismísimo Magnus el Rojo. Durante sus interacciones con Leman Russ, Magnus y sus hijos habían descubierto el secreto de la sexta legión de los lobos espaciales, y así lo dijo. No hay lobos en Fenris. En verdad, cada semilla genética tenía sus defectos hasta cierto punto. Los nobles ángeles sangrientos, descendientes de Sanguinius, sufrieron la sed roja. Los 1000 hijos de Magnus estaban plagados de mutaciones. Todo esto se debió a que cada primarca se originó en la disformidad. Más o menos, cada uno llevaba la mancha del Inmaterium y, en algunos casos, maldiciones directas de los dioses del caos. La semilla genética de Rus también tenía un profundo defecto. En los últimos días de los lobos espaciales, incluso hubo una compañía oculta de Wulfen que se mantuvo en secreto para el resto de la legión. Padre, ¿de verdad me estás contando este secreto tan fácilmente? Preguntó Axis. ¿A quién más se supone que debo contárselo aparte de a ti?
Siempre te he considerado mi hijo. Aunque no lleves mi semilla genética, según las tradiciones de Fenris, eres mi hijo, respondió Rus. Rus confió en su propio juicio. Él creía que Axis nunca revelaría el secreto de la Legión. Gracias por confiar en mí, padre, dijo Axis con sinceridad. Después de todo, su propio secreto, la existencia de los Saibamen, era algo que debía mantenerse celosamente guardado. Axis, hay algo más que me gustaría pedirte. Espero que uses tu ki para ayudar con las transformaciones de Wulfen en mi legión. En este momento, mi única esperanza es tu ki, admitió Rus. Esa era la verdadera razón por la que había compartido este secreto con Axis. Quería la ayuda de Axis para resolver el defecto más grave de la semilla genética de los lobos espaciales. Haré lo que pueda. Pero, siendo sincero, mi comprensión del ki aún es bastante rudimentaria. Además, este es un problema genético. No estoy seguro de que el ki pueda curar algo así, respondió Axis. Era un problema inherente a la semilla genética, posiblemente una mutación originada en la propia disformidad. Con el dominio actual de ki de Axis, aún no podía resolverlo. Creo en ti, Axis. No hay prisa. Estos defectos genéticos no aparecen muy a menudo. Por ahora, mis hijos aún pueden reprimir el impulso. Mientras su voluntad sea fuerte y no se dejen llevar por la furia de la batalla, no se convertirán en Wulfen, le aseguró Rus. No esperaba que Axis encontrara una solución de inmediato. Aún así, el poder del ki era verdaderamente milagroso. Después de presenciar a Axis curar al segundo primarca hoy, Rus se dio cuenta de que el ki de Axis podría ser la última esperanza de su legión, porque este tipo de corrupción genética nunca podría resolverse con el poder de la disformidad. Entendido. Trabajaré en ello, asintió Axis. Tal vez, un día, cuando realmente domine el ki divino, pueda purgar la mutación de la semilla genética por completo. Pero Axis no pudo evitar preguntarse. ¿Realmente el emperador no sabía sobre los defectos en la semilla genética? ¿Realmente no lo sabía y yo simplemente fingía no saberlo? En cuanto a esos 16 custodios que escoltaron al segundo primarca, tendréis que encontrar una forma de aseguraros de que no regresen. De lo contrario, los custodios acabarán descubriendo que algo anda mal. Lo mismo ocurre con esa psíquica, dijo Rus. Los custodios pueden ser transferidos, no hay problema. En cuanto a la psíquica y ella es mi enlace con el emperador, puede contactarlo directamente. Me temo que no puedo simplemente enviarla lejos, explicó Axis. Después de todo, ella había sido asignada personalmente por el emperador. Axis no tenía la autoridad para despedirla, y alguien que pudiera comunicarse con el emperador en cualquier momento también era invaluable para él. Entonces, al menos despidamos a los custodios. En cuanto a la psíquica, puede quedarse por ahora. Le asignaré una habitación privada, respondió Rus. Mientras el psíquico se limitara a transmitir mensajes y no vagara libremente, aún podría mantener sus secretos ocultos. Esta psíquica no es una persona común y corriente. Se llama Casa. Padre, ¿sabes qué es una despertada? Preguntó Axis. ¿Despierto? Nunca había oído ese término, dijo Rus tras rebuscar en su memoria, sin encontrar nada. Este psíquico dice ser un despierto, pero no tengo idea de lo que significa. Sus poderes psíquicos son formidables, según sus propias palabras. Afirma que, aparte del emperador y Malcador, es la psíquica más poderosa de todo el imperio. Incluso dijo que podía alterar los recuerdos de cada miembro de la tripulación de un acorazado si quería, dijo Axis. Eso ciertamente suena poderoso, pero definitivamente no es la tercera psíquica más poderosa del imperio. El más poderoso es mi padre, el emperador, pero el segundo más fuerte no es el canciller Malcador, es nuestro recién descubierto hermano, Magnus. Ahora es verdaderamente fuerte. Incluso cuando recién nació, ya comprendía sus propios orígenes. En su mundo natal, podía comunicarse psíquicamente con su padre a grandes distancias, y siempre estuvo bajo su guía, solo que a través de medios psíquicos, explicó Rus. Magnus solo había regresado hacía 3 años, por lo que su verdadera fuerza aún no era ampliamente conocida. Pero no había ninguna duda. Después del emperador, Magnus era el psíquico humano más fuerte del mundo. Axis asintió en señal de acuerdo. Después de todo, Magnus fue quien una vez llamó a la disformidad e hizo estallar la telaraña, una verdadera potencia. Si tengo la oportunidad, los presentaré.
Quizás sus conocimientos puedan ayudarles. También es un maestro de las artes arcanas, y creo que su ki y sus poderes psíquicos tienen mucho en común. Estás descubriendo el ki por tu cuenta, pero tal vez los dos puedan aprender el uno del otro y progresar más rápido, dijo Rus. Aunque los dos poderes no eran exactamente iguales, Rus pensó que había similitudes entre el ki y el poder psíquico. Quizás juntos crearían algo único. Axis simplemente sonrió ante eso, sin decir nada. Para aquellos en el universo de Waramer, el ki y el poder psíquico probablemente parecían similares, ambos eran fuerzas sobrenaturales, capaces de destrucción y curación. Pero en verdad, había una diferencia fundamental. El ki se generaba desde el interior, alimentado por la fuerza del cuerpo. Cuanto más fuertes eran el físico y las células, mayor era el ki producido. Es por esto que en la Tierra los guerreros de Dragon Ball Z siempre se centraron en el entrenamiento físico. Cuanto más fuerte sea el cuerpo, más fuerte será el ki. El poder psíquico, por otro lado, obtenía su fuerza de la disformidad, lo que conllevaba enormes riesgos. Un solo error podría tener consecuencias catastróficas. Aún así, intercambiar ideas con Magnus podría no ser una mala idea. Quizás Magnus podría incluso ayudar a examinar su alma. ¿Era realmente tan débil y ordinario como afirmaba su mentor Malcador? Después de todo, en el mundo de Dragon Ball, los seres ordinarios se convertían en nubes espirituales después de la muerte, entrando al otro mundo. Pero los verdaderamente poderosos, tanto los villanos como los mejores luchadores, podrían conservar sus cuerpos incluso en el más allá y podrían volverse más fuertes a través del entrenamiento. La única diferencia real fue que obtuvieron un halo sobre sus cabezas. Únete a mi Patreon para 18 capítulos avanzados. Patreon.com/iPod. Entonces, los capítulos serán más largos a partir del siguiente. No podré seguir el ritmo de un capítulo extra de 100 ps.